posible, Erwin, a lo mejor disminuir el volumen, te lo agradeceríamos. Muchas gracias. Bien, continuamos si lo consideran oportuno. Bien, entonces les decía, este es el escenario que tenemos en nuestro siglo XXI. Bueno, tenemos un descenso de algunas de las tasas de mortalidad infantil, la esperanza de vida empieza a aumentar. La esperanza de vida aumenta de manera significativa de 1930 a 1945 aproximadamente. Y después da otro salto significativo sobre 1970, que podríamos estar revisando. Si quieren, voy a hacer la proyección. Un momentito. Podríamos ir viendo algunas cuestiones. Me voy a pasar no en PowerPoint, si les parece bien en PDF, que tiene creo que menos problemas con la proyección. Bien. De esto que hemos estado revisando, podríamos retomar algunas cuestiones, la importancia de la disminución de la fecundidad. Ustedes saben que hay algo que se llama, perdón, sí se está viendo la proyección, ¿verdad? No sé si Sí, alguien... doctor, sí Sí, se ve. muchas gracias. Voy a empezar a hacer la proyección, si les parece bien. Si hay alguna duda o pregunta, recuerden que si paso a ver las cámaras, o quien levanta la mano, entonces a veces se hace infinito. Les pido de favor, si alguien tiene una duda, con toda confianza tome el micrófono, no hay ningún problema, puede interrumpir y solventamos la pregunta. Bien, lo que hemos revisado hasta este momento y lo que nos muestra esta gráfica son las tasas de crecimiento. Esta parte va a ser importante, lo vamos a analizar más adelante. En este momento nosotros tenemos un crecimiento aproximadamente de 1. ¿Sí? Entonces, dicen los teóricos que si nosotros revisamos el crecimiento de la población de acuerdo a la teoría de la transición demográfica, nos vamos a dar cuenta que acá va a llegar un momento en donde podríamos tener 1, pero con toda esta modificación que le hemos hecho a la población, entonces estamos en 1, pero ahora, pero con otra característica totalmente diferente. Y tan diferente es que vean ustedes cómo aquí teniendo 2.8 de tasa de crecimiento, entonces empezamos a crecer de manera significativa, llegando prácticamente el día de hoy hasta 126 millones. Bueno, el día de hoy debemos de oscilar sobre 130 millones en el contexto mexicano. ¿Sí? Entonces, nos muestra estas gráficas. No tenemos aquí a la mortalidad, pero seguro la mortalidad de manera general también ha tenido una repercusión. La esperanza de vida también se ha incrementado de manera importante, pero con todos estos cambios que hemos estado platicando. Bien, uno de los elementos importantes que ustedes utilizan para sus trabajos en demografía son las pirámides de población. Con el nombre correcto, ustedes saben que son histogramas o son gráficas bidireccionales, donde nos muestra el cambio que ha tenido en 5 momentos. 1950 ustedes pueden ver como era una pirámide extremadamente amplia en su base, eso quiere decir que había muchos niños, por eso el envejecimiento prácticamente viene hasta el año 2000, casi no había personas mayores, los jóvenes son muy saludables, los niños tienen generalmente mucha salud, entonces nuestro sistema médico tenía muchos problemas, pero ni nos preocupábamos porque no tenía impactos tan fuertes como los va a tener el día de hoy. Consumíamos menos alimentos industrializados, entonces no teníamos las enfermedades que tenemos el día de hoy, estas que hemos platicado, que ustedes identifican por la transición epidemiológica, y entonces después empieza un crecimiento de la población. Vean ustedes cómo empieza a crecer. Esto es por la inercia demográfica. Véanlo ustedes, una familia tiene 10 hijos, si cada uno de ellos tuviera 10 hijos, crecería de manera significativa. Pero si cada uno de ellos disminuye la fecundidad y tiene 2 hijos, de todas maneras, esa inercia demográfica va a hacer que crezca la población. Pero vean ustedes cómo las edades empiezan a reconfigurarse. ¿Sí?
Aquí vemos 2010, 2015, no tenemos el 2030, el 2050. El 2050 va a ser como un pantecito. Está ya casi hasta acá, crece y hace una figura como de bandón, que son las pirámides de población macrocéfalas que ustedes leyeron por ahí con John Closhman, con el francés. Entonces, la pirámide de población nos muestra estos cambios significativos que hemos tenido. Bien, aquí tenemos la natalidad. Tengo entendido que ustedes van a ver natalidad o ya ven natalidad. Se parece mucho a la explicación que teníamos de la segunda transición demográfica, si ustedes recuerdan. Eh, Nos faltan algunas variables, pero vean ustedes cómo los nacimientos a partir de 1950 eran significativos. Tiene que ver con la teoría de la transición demográfica. Recuerden, baja la mortalidad, pero la fecundidad no se controla. Entonces los nacimientos empiezan a ir hacia arriba. Recuerden ustedes que la transición en México la tenemos entre 1930 y 1965, ¿no? La parte importante. Ahí tenemos el crecimiento de los nacimientos. La tasa bruta de natalidad debemos de bajarla. Claro, hay una serie de políticas que van a impactar principalmente en 1970 y 74 con la política controlista, y entonces la tasa bruta de natalidad va a empezar a disminuir. Tenemos aquí la mortalidad que nos interesa. Vean ustedes las definiciones, cómo se mantienen. Por eso les platicaba de esta teoría que ahí nos cortó, que si a lo mejor tuviésemos la cura para todos los tipos de cáncer, seguro que alguien llegaría a ocupar. Las personas dejarían de fallecer de cáncer, pero habría otra enfermedad, ¿no? Es lo que algunos plantean, porque la mortalidad, vean ustedes, ha sido constante. E incluso a partir del año 2000 empieza a repuntar por algunos comportamientos, como decíamos, los homicidios, pero también la obesidad, que empieza a tener impactos significativos en estas enfermedades del mundo moderno, que decíamos, las cerebrovasculares, las cardiovasculares, entre otras. Bien, aquí tenemos el crecimiento total, natural y social. Ustedes saben que el crecimiento natural es la diferencia de los nacimientos y las defunciones. Entonces, en ese sentido, el crecimiento natural empieza a disminuir conforme se empieza a controlar y a modificar la estructura de población. Por eso, ustedes vean, de 1950 va hacia arriba el crecimiento, claro, porque son muchos jóvenes, porque son muchas madres jóvenes. Viene un momento aparentemente de estabilización, pero lo han visto en sus clases de economía, y después viene hacia abajo, ¿no? Aquí es un comportamiento este, interesante y viene hacia abajo, ¿no? Hasta nuestros años, sigue hacia abajo hasta 2024. En el caso del crecimiento social, eh, ustedes saben que México ha tenido la característica de expulsar población. Eh, por ahí ya no lo comentamos, pero existe la propuesta de que durante los, bueno, siempre ha salido población, y hay algunos años en donde se considera que por lo menos salían 600,000 migrantes anuales. Este dato viene a partir de 2005. Algunos dicen habría que revisar cuántos son mexicanos y cuántos eh, son de todas estas grandes caravanas que han empezado desde hace algunos años. Ustedes saben que esta discusión tiene prácticamente desde antes del año 2000, donde se crea la figura del transmigrante. El doctor Tomás Serrano Aviles, que estará dándoles también una charla, es uno de los impulsores de este concepto. ¿Qué es el transmigrante? Ustedes conocen las caravanas de migrantes. Vienen personas de Cuba, vienen personas de Centroamérica y dicen: es que no me interesa quedarme en México, yo solamente quiero pasar, no me interesa quedarme en tu país. Entonces decimos: es un transmigrante, por derechos humanos dale el permiso de que pase y se vaya hasta la frontera de Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos no tiene la misma lógica, y entonces dice: perfecto, entonces tú vas a ser tercer país, las personas que no puedan entrar te los regreso, ¿no? Algunos los voy a regresar hasta Chiapas, algunos te los dejo ahí en la frontera norte y tú sabes qué haces. Y ustedes saben todo este problema. Entonces, para no ahondar más, por eso es que nuestro crecimiento social ha sido bajo. Últimamente tenemos el repunte, pero no tanto porque México sea un país donde nos guste vivir.
¿Qué inmigraciones importantes tenemos? Personas mayores de países adelantados que están adquiriendo este, espacios de vivienda porque resulta mucho más cómodo en cuanto al clima, ¿no? Tenemos ahí los destinos turísticos. Tenemos también el mismo efecto en la parte norte del país, en donde ustedes saben que algunos norteamericanos están viviendo justamente en la frontera, en el lado mexicano, porque es más barata la gasolina, porque son más baratos los alimentos, porque el dinero de los norteamericanos aparentemente puede rendir mucho más en el contexto mexicano que allá. Las casas, las viviendas, es mucho más económico. Entonces, bien, tenemos ahí el comportamiento a partir de estas dinámicas que estábamos comentando. Obviamente los patrones de mortalidad ya los hemos tocado un poco. ¿Cómo es que fallecían los menores de un año? Recordando un poco lo que veníamos platicando, la mortalidad infantil en 1950 era muy alta, ya ha venido a la baja. En el caso de los de 1 a 5 años, que aparentemente también tenían mayores tasas de mortalidad, también ha venido a la baja. En el caso de los de 6 a 14, ustedes saben que con respecto a la salud se plantea que los niños y niñas, es mucho más notorio en los niños, después de que tenemos 5 años, cuando somos pequeños, viene una estabilización de nuestro sistema inmunológico. Entonces, tienden a sobrevivir más, tienden a vivir más tiempo. Entonces, aquí tenemos las explicaciones después de los 6 a los 14 años. Las mayores mortalidades lo tenemos obviamente aquí porque es un núcleo muy grueso, pero deberíamos de diferenciar. Deberíamos de tener una explicación, por ejemplo, para las mujeres que están embarazadas, para las mujeres que se embarazan tardíamente, que también es es un detonante de mortalidad, probablemente no tan significativo, pero que ustedes saben que sí tiene reverberaciones importantes, y los mayores de 65 años y más, asociados con las enfermedades que estamos platicando desde un inicio, estas enfermedades de la mortalidad y de la modernidad. Estoy refiriéndome a la teoría de la transición epidemiológica de Omram y a la teoría de la transición también epidemiológica en la versión de Julio Frenk y compañeros. La tasa de mortalidad infantil, que es lo que hemos estado también platicando, tiene una disminución significativa. Aquí tenemos en un primer momento las tasas de mortalidad más bajas de las mujeres que de los hombres. Eso ustedes lo recordarán, por ahí tuvimos una lectura y una lectura muy interesante de Cecilia Rabel, que plantea, Cecilia Rabel es una investigadora del Colegio de México, que plantea que efectivamente la demografía en el contexto mexicano e incluso en esos trabajos de 1600, 1700 que se han encontrado, y para el contexto mexicano, ella hace este trabajo también en los primeros censos. Ella se está refiriendo al primer censo mexicano, el censo de Revillagigedo, todavía cuando México no es independiente. Algunos autores, como Cubas, plantea quiénes viven más, los hombres o las mujeres. Y empiezan a revisar estos datos internacionales que les comentaba y se dan cuenta que nacen más hombres que mujeres. Y entonces algunos dicen, pero ¿por qué algunos mencionan que hay más mujeres que hombres? Bueno, y la demografía sirve justamente para eso, para darnos cuenta cuáles son mitos urbanos, dirán ustedes, y cuáles no lo son. Al final llegamos a la conclusión, y esta gráfica nos lo dice, que los hombres morimos más desde que nacemos ligeramente más. En México nacen aproximadamente 106 niños por cada 100 niñas, pero desde un inicio la mortalidad en los hombres es mayor. Hay un momento en que se empieza a estabilizar eh, y después, cuando se es joven, los jóvenes siguen muriendo no porque sean deficientes en salud, sino porque hay una gran violencia, que es una de las explicaciones que tenemos el día de hoy, aunque efectivamente cuando llegamos a edades avanzadas, los hombres vamos a morir más tempranamente que las mujeres. Y esto se observa, si bien es cierto, en ese mismo comportamiento. Vean, aquí hay una brecha mucho más amplia, lo vemos en la tasa, las mujeres 120, los hombres 140 o cerca de 140, y aunque la mortalidad infantil va hacia abajo, pero siempre se mantiene esa diferencia. Recuerden ustedes, mortalidad infantil son defunciones de menores de un año, para no dejar ápice de duda. Bien,
Tenemos la razón de mortalidad materna, aquí por 100,000 nacidos vivos. Vean ustedes el punto donde nosotros queremos llegar. Quisiéramos llegar pasando este, la de 20 por cada 100,000, pero todavía estamos arriba, ¿no? Sobre 2015. Esta es la razón de mortalidad materna. Aquí tenemos la gráfica eh, del mismo indicador, pero por entidad federativa. Y podemos por ejemplo, observar la mortalidad en Durango, que sobre 2014 estaba alta. Ya no incluí más años para no hacerlo tan abrumador, pero vean ustedes Guerrero, ¿no? Vean el caso de algunas entidades. Aquí tenemos Hidalgo. Hidalgo está también dentro de las entidades con una alta mortalidad materna. Tasas en ese sentido, ¿no? Razones de mortalidad. Bien, estimaciones de razón de mortalidad materna por cada 100,000. Vean ustedes el contexto mexicano. Esto que platicábamos al inicio de la charla. Vean con Perú, no, pues estamos muy bien, ¿no? Con Colombia para 2015 estamos muy bien. Con Argentina estamos muy bien. Cuando revisamos con Costa Rica ya no estamos tan bien. Cuando lo revisamos con Chile ya no estamos tan bien. Uruguay, ustedes saben que Chile y Uruguay están eh, marcados como los mejores países para vivir en América Latina y los mejores ubicados en el contexto internacional, ¿no? Latinoamericanos, obviamente. Este, Puerto Rico, a pesar de que digamos que los eh, puertorriqueños son eh, ciudadanos de sexta de los gringos, vean ustedes qué bien, muy similar a los Estados Unidos, ¿no? Vean Canadá. Entonces, efectivamente es lo que nos muestra qué tanto estamos y eso nos permite discutir las cuestiones de mortalidad que veníamos platicando hace un momento. Aquí tenemos ahora México, vean con la mortalidad materna y los países de primer mundo. Esto que decimos, cómo es la economía, cómo es la salud, cómo es la casa, cómo es el empleo, cómo son los ingresos, cómo son los alimentos, y vean ustedes. Entonces, nuestras estimaciones de razón de mortalidad materna para 2015 son abrumadoras con respecto, por ejemplo, al resto de países, ¿no? Entonces, ya lo habíamos dicho al inicio de la charla, hay muchos alimentos que nosotros consumimos en México que están prohibidos en muchos otros países. Recordaron ustedes, por ahí teníamos algunas lecturas, no es comercial, pero ustedes ubican el pan Bimbo. El pan Bimbo está prohibido, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá. Cuando en el gobierno actual se dan las reuniones, bueno, en el gobierno saliente, ustedes saben que se dieron las reuniones para volver a implementar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El dueño de Bimbo estaba muy interesado en que le dieran un espacio para poder dialogar y para poder decir, es que déjame entrar con el pan, ¿por qué me lo prohíbes? Ustedes saben que, por ejemplo, el pan del sándwich lo pasan por cloro y esa es la principal explicación que da Canadá. Es que tu pan, para que esté blanquito, lo pasas por cloro, ¿no? No nos interesa que tu pan esté blanquito, nos interesa que sea un buen pan. Entonces no le puedo dar a mi población un pan con esas características. Y eso nos lleva dentro de la mortalidad a otro tema que tiene que ver con las políticas de población. Eh, ¿Qué tanto se interesa nuestro país en que a lo mejor determinado alimento no lo consumamos? Con sus compañeros de licenciatura y a lo mejor con ustedes también lo llegábamos a mencionar. Hay algunos panes que se considera que si no son de excelencia son buenos. Ustedes ubican perfectamente este pan que le llaman ay, el pan Ezequiel, ¿no? En donde un pan pequeño, similar al Bimbo pequeño, digo, no son comerciales, se me ocurre de momento esa comparación, les va a costar 250 pesos, pero no tiene ninguna de esas características que tiene nuestro pan actual. Entonces, justamente esto tiene que ver el gran trabajo que han hecho el resto de los países para cuidar la salud. Lo que les decía, ¿cuáles son los impactos en la salud? Nosotros tenemos enfermedades y padecimientos a partir de la transición epidemiológica, como lo tienen el resto de países, pero seguimos comiendo alimentos que no deberíamos de comer,
Nuestra agua, ustedes la conocen. ¿Cuántos de ustedes podrían tomar un vaso, abrirle el grifo al agua y tomarse esa agua? Si ustedes fueron a su último viaje a Estados Unidos, pudieron hacerlo. O en Chile pueden hacerlo. O en Uruguay pueden hacerlo. Pero en México no lo haríamos, ¿no? Porque seguro que tendríamos una enfermedad diarreica tremenda. Bien, nuestro Estado no se ha preocupado por esos beneficios. Entonces, eso es lo que decíamos al inicio. La mortalidad tiene que ver dónde estamos, qué comemos, cuál es nuestro entorno, ¿no? Bien, ahí tenemos la tasa de mortalidad infantil, que es lo que estábamos hablando, una disminución importante que se ha tenido en la tasa de mortalidad infantil. Aquí lo tenemos por entidades y obviamente las entidades con mayor marginación, con mayor cantidad de población en condición de pobreza, entonces son los que tienen también una mayor tasa de mortalidad infantil. Por ejemplo, aquí está Puebla. Ustedes saben que Puebla tiene un corredor industrial eh, bastante pobre, y entonces ahí tenemos el reflejo, ¿no? El caso de Tabasco, el caso del Estado de México, ¿no? Guerrero, aquí lo tenemos, ¿sí? Hidalgo, si bien es cierto, hemos mejorado en algunos indicadores, en algunos continuamos todavía eh, disminuidos. Aquí tenemos la tasa de mortalidad, eso es lo que mencionábamos en un inicio, tenemos distintas mortalidades. La finalidad de la charla es mostrar las distintas mortalidades y los impactos de la mortalidad a partir de los escenarios donde nos desarrollamos. Tenemos una mortalidad neonatal temprana. Esto tiene que ver con una clasificación. Después de los 3 meses hasta eh, antes del nacimiento y después del nacimiento, son estas clasificaciones. Entonces, no le vamos a poner mucho énfasis ahí. La mortalidad infantil son las defunciones de menores de 1 año. Vean, la mortalidad infantil es alta, ¿no? Claro, depende contra quién nos comparamos. Y vean las mortalidades de los que fallecieron antes de nacer, de los que fallecieron entre una semana antes de nacer y 28 días después de nacido, hasta 40 y tantos días. Aquí tenemos esas comparaciones de cómo es nuestra mortalidad. Va a haber países en donde va a estar mucho más disminuido esto. Japón va a estar mucho más disminuida, ya lo veíamos con respecto a los otros países. La esperanza de vida, que es lo que estábamos comentando, también hay cambios significativos. Vean cómo hemos avanzado. Aquí nos faltó 1930. En 1930 la esperanza de vida era de 35 años. No quiere decir que las personas llegaban a los 35 años y se morían, no, pero había tanta mortalidad en los primeros años que diríamos el promedio de vida que tenían las personas eran 35 años. Seguro que había por ahí un centenario, seguro que había una persona de 70 u 80 años, pero eso nos habla entonces que estas personas eran de una salud excepcional. No había tantos fármacos, es cierto, no había tantos alimentos impactados por la industria, pero este ha sido el incremento de la esperanza de vida, ¿no? En algunas lecturas dicen que parece que la esperanza de vida se estanca. Claro, se estanca. Ustedes saben que hay momentos en donde se puede crecer. En algunos países, algunos han alcanzado cerca de los 90 años, específicamente mujeres. Hombres no hemos llegado hasta ese límite, y ya lo hemos revisado anteriormente. Las mujeres en edades avanzadas sobreviven más que lo que podemos sobrevivir los hombres. Bien, aquí tenemos otra gráfica con respecto a distintos países. La vamos a centrarnos en las tasas de mortalidad masculina. Bueno, ahí tenemos algo de lo que hemos platicado. Vean ustedes cómo las enfermedades hepáticas están arriba, ¿no? Los tumores malignos los tenemos. Aquí están cómo se han comportado estas principales enfermedades a lo largo de esos años. Nos faltó hacerla un poco más amplia esta, pero nos sirve como un, un modelo. Si a lo mejor hubiéramos manejado el COVID,
Obviamente tendríamos la aparición de manera significativa sobre el 2019, bueno, sobre 2020, sobre 2019 es muy poco, 2020 y 2021 un crecimiento exponencial que decíamos. Vean ustedes la diabetes, que es lo que platicábamos, la diabetes prácticamente desde antes del año 2000 y hasta la fecha sigue siendo una de las primeras causas de defunción, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Algunas de las explicaciones que dicen algunos autores de la mortalidad tan elevada en el contexto mexicano tiene que ver justamente con lo que hemos revisado, el escenario de salud. ¿Cómo somos en nuestra salud los mexicanos? Bueno, pues si hemos comido mal desde pequeños, si no nos hemos atendido, obviamente nuestro sistema inmunológico no está para resistir una pandemia. Y nosotros lo pudimos observar con las altas mortalidades y las altas mortalidades de los países menos adelantados. Y eso lo vemos desde las pruebas. Ustedes saben que México no tenía pruebas, bueno, tenía muy pocas pruebas de COVID. Si acaso superábamos por ahí a Egipto, pero fuimos de los países que menos pruebas teníamos. Lo que decíamos en un inicio, ese escenario, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cuáles son nuestros derechos que tenemos. Entonces eso tiene repercusiones importantes. Aquí tenemos el caso de las mujeres. Vean, las mujeres con tumores malignos, teniendo la diabetes también está de manera importante, las enfermedades cardíacas, con las mujeres parece que es mucho más clara las enfermedades. Una de las explicaciones que tenemos es que las mujeres van mucho más al médico, tienen mucho más los conceptos. Las mujeres van a buscar una mejor alimentación. Si bien es cierto, no todas, pero es mucho más común. Llevan a los hijos a la vacuna y les dicen, señora, pasa a hacerse su revisión, y entonces tienen más esa costumbre. En el caso de los hombres, ustedes saben que si vamos al médico es sinónimo de debilidad. Entonces, ¿has ido al médico? No, porque no lo necesito, ¿no? Vas al médico si lo necesitas. Yo no lo necesito, yo soy sano totalmente. Entonces, eso encubre muchos padecimientos. Adicionalmente, ustedes saben que las personas mayores en el contexto mexicano, zonas rurales principalmente, asocian el ir al médico con la aparición de enfermedades. Y entonces alguien puede decir, yo estaba bien de salud, solamente fui al médico y ahora resulta que soy diabético. Y ahora resulta que tengo esto. No es que fuera así, es que ya lo tenía, pero no había ido a hacerse un chequeo médico, no le habían diagnosticado y, por ejemplo, el caso que estamos hablando, algunos podríamos ser diabéticos, pero a mí no me lo ha dicho un médico, ni me ha dicho, señor, usted es diabético, ni me he revisado mi nivel de azúcar, ¿no? Pero me levanto varias veces en la noche a orinar, tengo mucha sed, ¿no? Este, ah, entonces podría ser, pero como no he ido, entonces yo me sigo asumiendo como no diabético, pero si voy al médico, entonces voy a asumir que por ir al médico, ahora resulta que soy enfermo. Bien, entonces, esta es una diferencia de las tasas de mortalidad entre 45 y 59 años que nos interesa, decíamos, porque están en la parte de la prevejez, esto que decíamos de la aparición a partir del año 2000 de las personas eh, envejecidas, ¿no? Por ahí seleccionamos la tasa de mortalidad debido al suicidio. Ustedes saben que el suicidio en México ha empezado también a incrementarse. El suicidio no era algo que nosotros tuviéramos, estaba principalmente en los países más adelantados y los suicidios se debían principalmente a las cuestiones económicas. Ustedes saben, segunda transición demográfica, dicen los autores que la segunda transición demográfica es una transición individualista, en donde las personas quieren tener mejores empleos, mejores ingresos, eh, ser significativamente importantes. Esto lo vemos en el contexto europeo y lo vemos mucho más marcado en el contexto japonés. Hay varios trabajos que indican que hay una transición extremadamente rápido en el contexto japonés, en el contexto coreano, y ustedes saben que en estos países somos lo que tenemos. ¿Sí? Si no tienes dinero, entonces no es importante, ¿no? Tendrás un posgrado, pero yo creo que fuiste mal como estudiante
o te lo regalaron, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? ¿Cuánto vales? Eso hace una competencia fuerte entre las personas, que es lo que dicen algunos autores. Y entonces ustedes, bueno, y además ustedes saben que allá no hay familismo, que es una teoría de Elizabeth Jelin. Es decir, en los países menos adelantados nos apoyamos en la familia para poder resolver nuestros problemas. Pero estos países adelantados necesitan una niñera y necesitan una cocinera y necesitan que alguien les haga el aseo y necesitan todos los apoyos en su entorno para que ellos puedan sobresalir y puedan estar dedicados justo eh, a las actividades de crecimiento económico. Entonces, ahí tenemos los impactos de la mortalidad en el suicidio. Si la persona se queda sin empleo, imagínense, aparte de la presión social, cómo va a pagar la casa, cómo va a pagar las cuentas. Y entonces por eso el suicidio era mucho más recurrido. Vean ustedes la diferencia de los suicidios en el contexto mexicano durante esta temporada entre hombres y mujeres. Mucho más frecuente en el contexto de los hombres que en el de las mujeres, ¿no? Que aún no es alta, ¿eh? Y vean ustedes en el caso de los del homicidio en menores de 15 años, que les decía, aquí lo hemos dejado hasta 2014, pero si ustedes ven solamente los homicidios en México, eh, es una línea hacia arriba, ¿no? Aquí tenemos una diferencia de los menores de 15 años en el caso de hombres y mujeres. Ahí podemos ver el comportamiento, obviamente. También tenemos homicidios en las distintas edades, ¿eh? Que es algo sorprendente que se observa también en el contexto mexicano. Ahí lo tenemos por tasas quinquenales de homicidio. A ver, déjenme ver si no me salté una, de varios países, de 2007 a 2013. Obviamente que hay otros lugares donde los homicidios son mucho más altos, pero vean ustedes en el contexto mexicano, también incrementándose este indicador. Bien, lo de la tasa global de fecundidad no lo tocaré. Cerraré en estos últimos minutos, si les parece bien, algo de lo que hemos estado revisando. Bueno, vamos a enfocar un poco la cuestión del Tratado de Libre Comercio y la relación eh, entre economía y salud, que es lo que mencionábamos, ¿no? A partir de las gráficas que hemos podido revisar, nos hemos dado cuenta cómo en distintos países el perfil de la mortalidad, específicamente los que checamos, son diferenciales de manera significativa. Y entonces, ¿por qué la mortalidad es diferencial? Bueno, porque hay un interés en los países porque sus poblaciones estén mejor económicamente. Y entonces revisan los alimentos, revisan el agua, pero no solamente eso, hay que revisar también los empleos, los ingresos, las empresas que llegan, toda una política de población que ustedes han revisado en algún otro momento. Y entonces, esto que parece que no tiene nada que ver con la mortalidad, por ejemplo, la inflación y las políticas fiscales, ¿qué tiene que ver? La política comercial, ¿qué tiene que ver? Ah, tiene que ver que hay impactos, dice Arreola, en la población, específicamente en la variable mortalidad. Pero si estamos hablando de la capacidad económica, claro, la capacidad económica que limita lo que comes, cómo vives, lo que te cubres, el tipo de casa. Por ejemplo, ustedes pueden ver con estas lluvias cuántas viviendas quedan inundadas. ¿Qué hacemos los mexicanos? Saca el agua, límpiale, compra otros muebles y sigue viviendo ahí. Pero ¿por qué no te cambias de casa? Porque no tengo dónde ir. ¿Han visto ustedes los desgajamientos de los cerros? Las personas que nosotros les podríamos llamar paracaidistas. Y ya te cayó una roca de 20 toneladas. ¿Y qué vas a hacer? Pues hay que partirla, quitarla porque me estorba, pero ¿te piensas cambiar? No, porque no tengo. Entonces, eso es lo que enfrentamos muchos de los países menos adelantados. Ahí no quiero entrar y decir que es forzosamente que nuestros gobiernos tienen que hacerlo, tendrían que hacerlo, pero probablemente ustedes ya revisaron algunas lecturas como las de Habermas, que dice que el Estado pobre no puede pedirle eso a sus gobernantes porque no hay forma de hacerlo, ¿no?
tienes derecho a la salud, que nos incumbe ahorita con mortalidad, tienes derecho a la educación, tienes derecho a la vivienda. Sí, pero no tengo dinero, no tengo cómo darte. Entonces Habermas dice, los derechos humanos deberían de darse solamente si tienen dinero. Si no, no hay manera de hacerlo. Y entonces, en el caso de la mortalidad, observamos que todos estos impactos económicos de devaluación, de niveles de salud, impactan en la morbilidad y en la mortalidad, ¿no? Hay un trabajo interesante de uno de sus compañeros que va a egresar del doctorado, que habla justamente su trabajo doctoral, lo deben de conocer, el maestro Genaro Moreno, un trabajo muy interesante sobre cómo se podría disminuir la mortalidad. Y justamente algo similar a lo que estamos platicando, es que hay cosas que se podrían solventar, pero no se solventan porque puede ser que falte un interés político, porque no se tenga el conocimiento o por otras políticas que no se implementan. El, el concepto de mortalidad, les decía, es muy amplio. Hay trabajos muy interesantes. Por ejemplo, hay un trabajo de mortalidad que se basa en los eh, cruceros y cómo funcionan los semáforos. Entonces, ese trabajo puede parecer como de broma, pero indica cuáles son los cruceros más peligrosos, por ejemplo. Y también relaciona algo que a ustedes ya no les tocó vivir, que por fortuna se ha modificado, pero no del todo, y por ejemplo la compra de autos. Hay trabajos sobre la mortalidad y los accidentes de automotor. Por ejemplo, ustedes seguro que cuando compraron su auto empezaron a revisar cuál es el índice de accidente que tiene el auto que yo traigo. ¿Cuántas bolsas tiene? Porque las bolsas salvan vidas, ¿no? ¿Qué calidad es en los cinturones? No quiero hacer comerciales, pero ustedes saben, por ejemplo, el caso del auto que por fortuna ya dejó de salir, el Tsuru, que no tenía ninguna bolsa de protección, era sumamente siniestrable, pero era muy rendidor en la gasolina y era, decimos nosotros, un auto burrito. Entonces, compremos ese, pero no tiene bolsas, no importa, ¿no? Pero los cinturones son muy malas. Ustedes saben que hay varios análisis que se hicieron a sus cinturones y son muy malos. Pero ¿por qué en México se vende y por qué en otros países pobres se vende? Por la rentabilidad que nos da. ¿Qué se tenía que hacer? El Estado mexicano tendría que establecer la política para que los autos se puedan vender. Necesito que tengan estas características porque si no las personas se accidentan y tienen más problemas de los que te puedas imaginar. Entonces, bien, otra área de oportunidad de la mortalidad. Pero hay otras cosas que mencionábamos. La Organización Mundial de la Salud a partir de 2002 considera que hay el regreso de otras enfermedades que decíamos se consideraban ex, eh, extintas. Y entonces tenemos ahí, algunos dicen, por ejemplo, la viruela, ¿no? Pero en algunos casos parece regresar. En el caso mexicano, el caso decíamos, del sarampión y la varicela y otras enfermedades infantiles. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Trabajar, dice la Organización Mundial de la Salud, no bajar la guardia. Y es algo que nosotros generalmente no hacemos como país. Recordarán ustedes que, por ejemplo, en el caso del COVID, ya había la alerta del COVID. La Organización Mundial de la Salud ya había dicho, vamos a tener un eh, despunte del COVID. Ya había estado por ahí el MERS en 2012, que es también de la familia de COVID, pero nosotros no le habíamos hecho caso. Y nos enteramos hasta que aparece el COVID. Pero si ustedes entran a la página de la Organización Mundial de la Salud, se van a dar cuenta que hay muchas enfermedades y muchos padecimientos que podrían transformarse en una pandemia. Eh, eh, pero no le damos la importancia. Bueno, ¿para qué le da seguimiento? Ya cuando surja, ya veremos qué hacemos, ¿no? Entonces, justamente lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, tiene que haber investigaciones previas, tiene que haber análisis, tiene que haber
este, ¿cuáles son los impactos que puede haber? Y en ese sentido, hay varios trabajos que fíjense que a lo largo de la historia de la mortalidad para el contexto mexicano son importantes. Por ejemplo, hay uno de Paloni sobre 1981 que habla sobre los niveles de vida que deben de establecerse para disminuir la mortalidad. Entonces, es un trabajo muy interesante porque él encuentra patrones de mortalidad infantil y de la niñez que no son usuales, regionaliza México y entonces se encuentra que hay una mortalidad asociada, por ejemplo, con la diarrea y las infecciones de tracto respiratorio. Ese es uno de los primeros trabajos y crea toda una serie de trabajos a partir de Paloni. Otro va a ser Sergio Campos Ortega, el que les platicaba eh, de 1940 a 1970, cómo es la mortalidad, y hay una gran cantidad de técnicas que va a establecer. Ustedes ya saben calcular tasas de intensidad, saben ustedes calcular tablas de vida, modelos directos, modelos indirectos, patrones de la mortalidad, identificarlos. Entonces, Sergio Campos Ortega va a ser uno de los demógrafos que empieza a aportar toda esta cantidad de información a partir de técnicas demográficas para datos deficientes. Entonces, esa es una gran aportación. Otro de los estudiosos que ustedes van a encontrar como de los grandes pilares de la mortalidad en México va a ser Alejandro Aguirre, ¿no? También, si no mal recuerdo, del Colegio de México, eh, trabaja las enfermedades inmunodeprimibles sobre la década del año 2000, crea perfiles epidemiológicos pretransicionales, apa, aborda la mortalidad con padecimientos infecciosos y entonces empieza a relacionar esto, por ejemplo, con afecciones perinatales. Esto es fantástico, es decir, empieza a revisar cuáles son las enfermedades que van a impactar a los que van a nacer. El día de hoy esto está mucho más superado. En la Autónoma de Hidalgo tenemos un académico, les voy a presumir, eh, el doctor Rogelio Martínez, que es uno de los 3 o 4 eh, médicos a nivel mundial que opera fetos. Pero vean, Alejandro Aguirre empezó a trabajar estas relaciones. Claro, no quiere decir que el doctor Rogelio sea menor, no, es una gran aportación, pero también tiene que ver con las cuestiones de mortalidad. Hay otro estudioso, si no mal recuerdo, salido de CEPAL y cercano a la Organización Mundial de la Salud y a la ONU, que es Eduardo Arriaga. También es un demógrafo connotado que ha hecho trabajos importantes de mortalidad, no solamente en el contexto latinoamericano, también en el contexto internacional, y que es un referente. eh, a partir de él, eh, tenemos algunas clasificaciones de mortalidad. Por ejemplo, él ha trabajado mucho cuestiones del sistema circulatorio, tumores y muertes violentas, ¿no? Específicamente para el caso mexicano, si alguno de ustedes se interesa en la mortalidad, seguro que va a ver estos autores. Hay bueno, dos más que son muy buenos. Hay un trabajo de Salomón y Murray sobre 2002 que también hacen modelación de la transición epidemiológica a partir del ingreso y la mortalidad. Es decir, relacionan cómo la mortalidad tiene que ver con lo que ganamos. Y esto, bueno, ya lo hemos explicado. Ellos toman 58 países y efectivamente encuentran las personas que ganan menos tienen un perfil específico de mortalidad. Y obviamente con lo que hemos platicado podríamos decir por qué. Porque tenemos menor alimentación, porque tenemos una mayor exposición a riesgos, porque compramos un auto mucho más simple, esto que puede parecer de la vida cotidiana, pero que, que tiene reverberaciones importantes en el fenómeno de la mortalidad. Otra persona que ha trabajado mortalidad de manera significativa, Carolina Martínez, también del Colegio de México, ella encontró cómo el corazón, los tumores malignos, la diabetes mellitus, los accidentes vehiculares y las enfermedades de hígado
tienen impactos importantes dentro de la población nacional, ¿no? Hace varias clasificaciones, eh, los niños de 1 a 4, de 5 a 14, hace varias clasificaciones y encuentra resultados realmente sorprendentes. Hay otro demógrafo que ustedes seguro han revisado en algunas lecturas, también aborda cuestiones de mortalidad, Alejandro Mina Valdés, eh, también del Colegio de México. Tiene varios trabajos interesantes sobre esperanza de vida. Y al igual que Virgilio Partida, muestra cómo ha sido el cambio de las esperanzas de vida por estados. Entonces, son trabajos realmente muy interesantes. Ustedes saben que las tablas de vida eh, nos requieren mucho trabajo, pero hay nuevas técnicas, por ejemplo, la que propone Swanson, que con algunos indicadores más modestos se pueden correr y alcanzar no toda la tabla de vida, solamente la esperanza principal de esperanza de vida, es decir, la del inicio del nacimiento, y que es fantástica porque entonces se pueden hacer en maneras mucho más expeditas, sin necesidad de hacer toda la corrección que generalmente hacen todos los demógrafos. Aunque no es importante no decir que entonces las tablas de vida clásicas que ustedes saben hacer o que estarán aprendiendo a realizar, este, debemos de dejarlas de lado. Otra de las investigadores importantes que seguro ustedes ya revisaron es Rosario Cárdenas. Rosario Cárdenas de la Metropolitana también, eh, trabajando sobre defunciones y mujeres de manera significativa, ¿no? Entonces, eh, nacimientos, tiene trabajos muy interesantes de ella, ¿eh? Eh, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, y tiene un trabajo que ahorita recuerdo, que es fantástico, si pueden búsquenlo, si a alguien le interesa, tiene que ver con lo que después se conoció en el contexto mexicano, pero que ella es una de las primeras en explicar por qué había la intención de que las mujeres no tuvieran hijos de manera natural, es decir, parto natural, sino que se hiciera una cesárea. Ella encuentra que las mujeres conforme tienen 1, 2 o incluso 3 cesáreas, la probabilidad de fallecer es mucho más alta y la probabilidad de embarazarse va a disminuir. Es un trabajo muy interesante. Entonces, eh, ella es una de las que hace el planteamiento que en el gobierno mexicano una manera de la disminución de la fecundidad, no del todo probado, es que en los espacios de salud se privilegiaran las cesáreas y con eso disminuían la posibilidad de fertilidad en el caso de las mujeres, ¿no? Les digo, no del todo probado, hay varias propuestas, hay una muy buena que van a ver con el doctor Germán Vázquez, la disminución de la fecundidad a partir de la pobreza también, ¿no? Esta, la de Rosario Cárdenas, indiscutiblemente tiene que ver con la cuestión de la mortalidad. Bien, no sé si haya preguntas, comentarios hasta este momento. Si quieren, paro hasta aquí y escucho comentarios o dudas. ¿Ninguna? Ninguna, doctor, todo muy interesante lo que, pues el resumen que nos plantea de todo este tema de mortalidad y de comorbilidades y muy interesante y además muy, pues para 2 horas la verdad es que muy sintético. Muchas gracias. No, nada que agradecer. ¿Algún otro comentario? Bien, sí, retomando un poco lo que nos dice su compañera Carla, efectivamente el tema de mortalidad es muy amplio. Con esto, este comentario cerramos, es muy amplio, eh, tiene muchas vertientes y lo que hemos tratado, me agrada que haya sido así, mostrar los distintos tipos de mortalidad. Ustedes pueden, si les interesa la mortalidad, van a encontrar N espacios de mortalidad. Y si se dan cuenta, a partir de lo que hemos explicado, depende cómo somos, quiénes somos, qué costumbres tenemos, qué costumbres ustedes tienen en casa
que a lo mejor difieren de sus compañeros del doctorado si es que han podido platicar o cuando estaban en la maestría, ¿no? Ah, mi compañero se come esto, yo no me lo comería, ¿no? Bien, ¿tiene un impacto? Probablemente sí, ¿no? Incluso los profesores, ¿eh? Yo les soy honesto, en algún tiempo que dábamos la clase y que salíamos del... Yo estuve 10 años como director del Centro de Estudios de Opinión, salía corriendo y me decían, ¿y qué te comes? Es que no me dio tiempo, pero me como 2 pases y una Coca-Cola, ¿no? Sí, pero no te nutre, sí, pero es mejor que ir sin nada, ¿no? Esa era mi explicación. Pero indiscutiblemente ese tipo de hábitos tiene impacto sobre mi salud, pero no solamente en la mía, en la de todo México. ¿Qué comemos? ¿Cómo es nuestra vida? Platicamos en algún momento con algunos de ustedes en la maestría. Los alimentos de las aguas negras. ¿Qué tanto está bien? Hoy dice alguien, ni te preocupes de eso. Si quitas las aguas negras, ¿quién va a suplir esos alimentos? No hay quien lo haga. Es cierto, no tenemos. Ustedes saben ahora con las inundaciones, ¿cómo le vamos a hacer con los alimentos? Ustedes ya vieron del cilantro, ¿no? 1,000 pesos el rollito. Este, el brócoli, los alimentos, ¿qué va a pasar? Quitamos las aguas negras, olvídalo. Pero hay personas que han revisado esos escenarios y dicen, hay lepra. Ay, pero la lepra me suena como del tiempo de Cristo, como por allá, ¿no? Ya hay lepra, ¿no? En Huejutla, en la zona de la Sierra en Hidalgo, hay lepra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Políticas de población, ¿no? Bien, grosso modo es lo que tenemos que plantear de la mortalidad. Me da mucho gusto el saludarles. Desconozco si vamos a estar platicando con ustedes el siguiente semestre que inicia. De todas maneras, sé que se van a aplicar mucho, son muy buenos alumnos, ¿no? Y espero que en algún momento entonces podamos estar en clase. Preguntaría si hay alguna duda, comentario, queja. Bueno, me da mucho gusto el que se hayan conectado, que me hayan dedicado estos minutos. Les ofrezco una disculpa, no tengo cámara, les comentaba en este equipo de cómputo. Cualquier situación, bueno, estoy a la orden. Saben ustedes, también estoy en el área de sociología y demografía.